Argentina, enero de 2003. El país aún se encontraba tambaleante por la crisis ocurrida unos años atrás y se vivía un clima de incertidumbre. Para esta fecha, los ojos de todos estaban puestos en el caso María Marta García Belsunce, ocurrido en octubre del año anterior. Mañana se realiza el nuevo operativo en un brazo que cruza obviamente este country. El crimen de la socióloga, encontrada muerta en su casa del Country Carmel, inicialmente había sido reportado como un accidente doméstico, pero el desarrollo del caso reveló una trama mucho más compleja y oscura. La investigación policial, llena de giros inesperados, pitutos y revelaciones impactantes, se convirtió en un reality show seguido día a día por millones de argentinos. Los medios se volcaron sobre el caso con un fervor casi sin precedentes. Programas de televisión, artículos de diarios y debates radiales se centraron en darle a la gente información sobre cada teoría posible sobre el crimen. La cobertura mediática fue tan intensa que por momentos eclipsó otros temas de relevancia nacional. El caso se convirtió en tema de conversación cotidiano. A mediados de enero de 2003, los medios y la población aguardaban una declaración indagatoria clave, la de Carlos Carrascosa. La expectativa era enorme, pero la atención nacional se desviaría de forma abrupta, al menos por un tiempo, hacia un nuevo caso, el de Marcos Esquenone. Y de su víctima, Marcos Esquenone, a quien asesinó de 14 balazos. El 16 de enero de 2003, Marcos, de 23 años, decidió salir a recorrer la noche porteña junto a un amigo. Su destino fue el muy conocido en aquel entonces restaurante Dallas, en San Isidro. En ese lugar, Marcos se encontró con Paula, quien había llegado con una amiga. Los cuatro comenzaron a charlar, a tomar algo y a bailar. La química entre Marcos y Paula era evidente e incluso llegaron a besarse. Pero lo llamativo fue que después de que se hayan besado, se acercaron a ellos algunos empleados del lugar y los echaron del establecimiento, tanto a Marcos y a Paula como a sus respectivos amigos. Y es que horas atrás, esa misma noche, Paula había intercambiado algunas palabras con Horacio Conci, el dueño del lugar. Él estaba bastante decidido a conquistarla, pero Paula no tenía ningún tipo de interés, por lo que intentó evitarlo el resto de la noche. Al ver a Paula besarse con otra persona, se enfureció. Horacio era conocido por su comportamiento errático y violento. Su hermano mayor, Hugo Conci, no era menos violento, pero normalmente era quien se hacía cargo de las consecuencias de los actos de Horacio e intentaba salvarlo. Ambos se encontraban en la cúspide del éxito empresarial. Su restaurante Dallas era epicentro de la actividad nocturna y una multitud se acercaba cada noche. Sin embargo, detrás de este éxito se ocultaba un historial turbulento de violencia y negocios sombríos. Una historia familiar que, de milagro, había escapado de la opinión pública hasta ese entonces. Por ejemplo, en 1987 a ambos se le inició un expediente por lesiones y daño y fueron condenados a solo 2 meses de prisión en suspenso. En 1991, Horacio fue acusado de amenazas, pero la investigación no prosperó. Más tarde, en diciembre de 2002, la justicia de San Isidro procesó a ambos por amenazar de muerte y con armas de fuego a empleados del restaurante Kansas, su principal competencia en la ciudad. Sin embargo, por el miedo de las víctimas a los Conci, pidieron figurar en la denuncia con identidad reservada, ya que los hermanos solían presionar y amenazar a quienes se ponían en su contra, como ya veremos más adelante. Además, en paralelo, eran investigados por el FBI estadounidense por un conflicto con la petrolera Exxon, conflicto originado a mediados de los años 90, cuando Hugo y Horacio heredaron una estación de servicio, que más tarde le fue rescindida por vender nafta adulterada, desencadenando en una disputa con Exxon. Los hermanos le reclamaron a la empresa 124 millones de dólares como indemnización por terminar el contrato. Incluso viajaron hasta Miami con documentos comerciales adulterados exigiendo que les pagaran. En Argentina amenazaron a ejecutivos y a abogados al punto de que se les inició una causa por extorsión. Durante este conflicto legal, 2 gerentes locales de ESO sufrieron atentados. A uno le quemaron la puerta de la casa y a otro el auto. Finalmente, todo terminó con un acuerdo extrajudicial de 8 millones de dólares. Y eso no es todo. En octubre de 1995, Horacio asesinó a José Nazareno Riquelme, de 23 años, un hombre que supuestamente le había robado en su estación de servicio.
En esa ocasión, Horacio frenó su BMW al lado del auto robado en el que iba Nazareno, apuntó su 9 milímetros al joven y disparó 7 veces. Luego fue a su casa a llamar a Hugo, quien fue quien habló con la policía. A raíz de ese asesinato, Horacio estuvo detenido, pero solo durante unas horas. Fue sobreseído de la causa en febrero de 1996, ya que el juez consideró que había actuado en defensa propia. Y no solo lo sobreseyeron, sino que además le devolvieron su pistola 9 milímetros y otros elementos encontrados en su auto, un cargador con 15 proyectiles intactos y 2 bolsas de nylon con 20 balas 9 milímetros cada una. Pero volvamos a la noche del 16 de enero. Luego de que Consi los haya mandado echar, los 4 jóvenes solicitaron un remis para retirarse. Salieron de Dallas y se agruparon en la puerta esperando el auto. Cuando llegó, los 4 subieron y emprendieron viaje por la avenida Libertador hacia el norte. Horacio Consi salió detrás de ellos, se subió a su 4x4 y fue en sentido contrario, pero luego abruptamente giró en U y comenzó a perseguirlos. Marcos fue el primero en darse cuenta de que Consi los estaba siguiendo. Incluso le dijo a sus amigos: ese es el dueño de Dallas. Luego le pidió al taxista que frene el coche, pero no lo hizo. Consi logró aproximarse lo suficiente al remis a la altura de Becar. Acto seguido, apuntó su 9 milímetros y disparó contra el vehículo 14 veces. Marcos le dijo a Paula que se agachara y cubrió su cuerpo con el suyo, recibiendo 3 de los disparos y muriendo casi instantáneamente. Las 2 chicas y el remisero resultaron heridos, mientras que el amigo de Marcos ileso. Luego de acribillarlos, Consi huyó de la escena del crimen y volvió a Dallas para poder ser visto por posibles testigos. Lo siguiente que hizo, por supuesto, fue llamar a su hermano Hugo, y juntos comenzaron a idear un plan para mantener a Horacio fuera del alcance de la justicia, dando inicio a un circo mediático totalmente surreal. Un empresario que habría matado a una persona dentro de un remis y habría baleado a 2 chicas solamente por celo. Para el jueves 23 de enero, tan solo una semana después del crimen, la cantidad de pruebas en contra de Consi eran abismales. Además de los testimonios de las mujeres que iban en el auto, que sostenían que era Consi, los investigadores hicieron pericias a la camioneta del empresario y encontraron marcas de choque y restos de pintura que coincidían con las del remis. 3 testigos de identidad reservada habían dicho que vieron a la camioneta de Horacio en un taller mecánico los días posteriores al ataque. Los antes amenazados empleados de Kansas aportaron un video de una cámara de seguridad donde se ve a la camioneta ir detrás del remis. Y por último, las pericias arrojaron que una de las pistolas secuestradas de la casa del empresario durante un allanamiento fue la que se usó para matar a Marcos. Sin embargo, capturar a Horacio no era nada fácil. Este es Horacio Consi, está prófugo de la justicia. Cada vez que la justicia llegaba a un lugar donde creían que estaba, se encontraban con que éste logró escapar de ellos por diferencia de algunas horas. Y es que, dato no menor, tanto Horacio como Hugo tenían grandes contactos en el poder. Fue tan difícil la captura de Horacio que se mantuvo 57 días prófugo. Durante ese tiempo fue Hugo el encargado de hablar en su nombre e intentar, sin mucho éxito, defenderlo. Pero yo te digo que mi hermano es un dulce de leche. Contame, mi hermano es un perro lassi. Incluso admitía haberlo ayudado a salir del país. ¿Lo ayudó a que pueda irse del país? Sí, pero no tenía pedido captura cuando lo saqué. Cruzamos la alambrada ahí por Coso y no había nadie. En un primer momento, Hugo intentó instalar una teoría conspirativa. Decía que todo era un complot del intendente de San Isidro, Gustavo Pose, con quien no tenían una buena relación. Yo estoy ocultando a mi hermano. Mi hermano se quiere entregar, pues es un boludo. Es un pobre lassi. Al que tenía que haber hecho la cama era a mí y los pibes no podían hacerme la cama a mí. Pues no fumo, no tomo. Mi hermano lo que hace es tomar el champancito con los amigos, nada más. Su comportamiento irascible lo hacía muy atractivo para los canales de televisión. Intentaba correr el foco de atención de su hermano a él. Esta noche me voy a lo de Mauro a hablar de Gustavo Pose. Yo digo, invertí $8 millones en la esquina de Libertador y Alvear. ¿Y sabe lo que hace él? Se va a León Juárez a inaugurar una pileta de natación. Y yo invertí $6 millones, tengo 200 empleados trabajando y ni siquiera vino a agradecerme que trabajé y que invertí en este país. ¿Por qué te pones así? Y porque son todos los ladrones. ¿De qué signo sos? ¿De qué signo soy? Sí. ¿Y de qué me hablaba? Te maté con la pregunta, ¿no? Mi viejo... ¿Cómo? No, yo te voy a matar a vos. A ver. Yo te voy a matar a vos. A ver.
No me digas eso, en este contexto no me digas eso, Hugo, que me da un cagazo terrible. Sus intentos de generar distracciones llegaron a niveles ridículos, como cuando él mismo puso bombas en su casa para simular un supuesto ataque hacia su persona. Explosión en la casa de Hugo Conci. Allí se lo puede ver a Hugo, muy choqueado, por cierto, mucha exposición en los medios, sin embargo allí levanta un poco la cabeza, mira, pero permanece como choqueado por la situación. ¿Cómo estás, Hugo? Es claramente una maniobra distractiva porque hoy estamos hablando de esto, que es una pelotudez, este autoatentado de Hugo Conci, en vez de hablar de dónde está su hermano Horacio, que está acusado de un homicidio y no sabemos dónde está y por qué no se entrega. Yo me imagino al hermano desde la clandestinidad mirándolo, a Horacio mirando a Hugo y diciendo por favor que no hable más. Para inicios de febrero, Horacio aún no aparecía. Se tuvo que pedir colaboración a la CIDE, a la Policía Federal, a la Interpol y hasta al FBI. En paralelo, en Estados Unidos, se los investigaba por el episodio con la ESO mencionado anteriormente. Mientras tanto, la familia de Marcos exigía justicia. Al cumplirse un mes del asesinato de Marcos Esquenone, su mamá Elsa pide justicia y dijo que a su hijo no lo mató un enfermo, lo mató un asesino. Para Horacio Conci, la pena máxima, es decir, reclusión perpetua. Yo no quiero darle ninguna posibilidad y espero que la justicia tampoco se la dé. Él a mi hijo lo mató de 3 tiros por la espalda, no le dio ninguna chance. Los Esquenone no le damos ninguna chance a él, no se la ganó. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, que nos ayudan y que yo sé que si están también ustedes es porque están pidiendo igual que nosotros justicia, nada más que justicia. Mientras estaba prófugo, Horacio envió una carta manuscrita al juez desde un correo ubicado en el mismo edificio que los tribunales de La Plata y a pocas cuadras de la jefatura de la policía bonaerense. Horacio Conci, el hombre más buscado del país, habría entrado caminando a la oficina del Correo Argentino en La Plata y desde allí envió un mensaje con formato de carta al juez de garantías, Abel Díaz. Desde las sombras, todavía se cree impune y solicita que se designe como sus nuevos abogados a Fernando Burlando y Ricardo Montemunro, y tiene fecha de ayer. Para mediados de marzo, Conci aún no aparecía, por lo que se difundieron 8 posibles identikits, lo que generó una lluvia de llamados a la policía, alertando de posibles avistamientos del empresario, pero siempre resultaban ser engañosos. La personalidad de Conci fue ganando protagonismo día a día, a tal punto de que el caso fue tomando el nombre del victimario y no de la víctima como suele suceder. Ya no era el caso Esquenone, sino que era el caso Conci. El 13 de marzo, desde la clandestinidad, dio una nota al medio Telam, donde aseguraba que no se iba a entregar. Sin embargo, eso no sería necesario, ya que al día siguiente, luego de escuchas telefónicas, lograron dar con su paradero. Estaba escondido en Mar del Plata. Lo encontraron usando una peluca y un documento falso. Automáticamente fue enviado a la cárcel de Campana, donde debía esperar a ser juzgado. Horacio fue solo la primera fecha del juicio, luego solicitó no ir más, jamás se declaró culpable ni dijo nada respecto al caso, salvo, claro, que le hicieron una cama. El caso desde un principio fue caratulado como homicidio simple y 4 tentativas de homicidio, pero la querella estaba convencida de que los 14 balazos que disparó Conci podían caratularse como homicidio calificado por alevosía. Conci, ¿cómo está? ¿Cómo está, Conci? ¿Está bien? Conci, ¿usted es inocente? La familia de Marcos entiende que Conci buscó que nadie quede vivo. Mientras tanto, la defensa del empresario buscaba hacerlo pasar por inimputable. Una persona que siguió 5 kilómetros a un auto, que tuvo que manejar en una 4x4, que pudo elegir el lugar a donde lo iba a matar, que era la única sección o sector de Libertador que estaba sin luz, chocar el auto y disparar 14 certeros y agrupados tiros, y que hacía pocos meses había conseguido un permiso de portación de armas del RENAR, yo no puedo creer que es inimputable. Yo digo que es un perverso. Han dejado en el informe una pequeña puertita abierta, pero los principales párrafos de esto pequeño que hemos visto nosotros, que es un preinforme,
dice que es totalmente consciente y fue consciente de sus actos en el momento de realizar el hecho que cometió, el asesinato de mi hijo. La defensa de Horacio primero intentó trabar la causa mencionando supuestas diferencias entre los proyectiles encontrados y el arma del empresario, así como también denunciando un mal peritaje. Entre las irregularidades que sucedieron en esa operación para custodiar la bala, se ve muy claramente como uno de los médicos dobla el sobre para envolver la bala. Y muy claramente se ve en la plata, cuando se abre el sobre, el papel que envolvía la bala estaba doblado de otra manera. Es que la bala que impactó en la pierna del remisero era un elemento clave, y Horacio intentó conseguirla por todos los medios. Lo mataron de 3 disparos, ¿sí? El remisero tiene una bala alojada en el cuerpo. Era la bala de Eskenone la que yo quería del cuerpo, que la tiraron, pero no le pudieron sacar la bala al remisero. Por eso lo custodiaron tanto, por eso lo protegieron tanto y no dejaron que yo me acercara. Y cuando yo me acerqué y traté de comprarle, porque el remisero... ¿Trataste de comprarle qué? La bala. ¿Es un testigo, Hugo? ¿Usted se acercó al remisero y le ofreció algo? No me acerqué nada. Le dije telepáticamente, le necesito la bala que... No se entiende lo que está diciendo. Y acá es donde pasó algo insólito. Una tarde, Hugo ya estaba cansado de atender llamados telefónicos, por lo que dejó el teléfono descolgado mientras hablaba con un asistente. Ese pequeño descuido de dejar descolgado el teléfono lo dejó a merced de la justicia, que había intervenido sus comunicaciones. Ahí se lo escuchó decir varias cosas, como por ejemplo, cómo buscaban comprar el testimonio del remisero. También de cómo querían hacer pasar a Horacio como inimputable haciéndolo hablar de Jesús y de un supuesto misticismo. Como estrategia está bien, pero no me gastes por el otro lado, está aquí un bárbaro por el otro lado, ¿entendés? Entonces, decirme, mira Hugo, vamos a jugarlo por lo místico, lo que se preguntan de Horacio por el tema místico, sí, él le encanta hablar de Jesús. Y por eso, en varias notas, mientras miraba las palomas que Horacio criaba en su patio, Hugo daba ciertas explicaciones sobre el misticismo de su hermano. Mientras tanto, Horacio desea ser un enviado de Dios y que armaron esta causa en su contra porque a partir de una revelación divina estaba preparando una denuncia que iba a involucrar a funcionarios de San Isidro. Está haciendo hace 2 años un libro que es laverdaddejesús.com. ¿Antibíblico es el libro? No, el libro es... habla de Jesucristo. Con una teoría bastante particular, ¿no? Es una teoría del año 2100. ¿Cuál es la teoría? Jesucristo apareció a los 29 años en un burrito, así de costado, y a los 33 se murió. O sea que en 3 años convirtió a todos los romanos, a todos los o a la mitad de los judíos, a todos, al cristianismo. En 3 años. Menos no pudo cambiar el país en 8 y este lo convirtió en 3. Finalmente, en mayo de 2003, se conocieron los resultados de la bala alojada en la pierna del remisero. Efectivamente, se había disparado con la misma pistola que encontraron en la casa de Horacio. A raíz de eso, la justicia convalidó su prisión. El proyectil extraído del cuerpo del remisero que lo llevaba salió de la misma pistola que terminó con la vida del chico. Así lo confirmaron las pericias de la Policía Científica de La Plata. Las pericias terminaron con la esperanza de su defensa, que pretendían demostrar que el empresario no estaba en la camioneta de la que salieron los disparos. Hugo Consi está cada vez más cerca de ir a juicio oral, como el único acusado del crimen de Marcos Eskenone. El 25 de noviembre de 2005 se dio a conocer el fallo de la justicia, 24 años y 9 meses de prisión. Nosotros somos respetuosos de la justicia. Lo agarramos, lo tenemos y está preso. Les gané. Marcos les ganó. Espera. A Marcos. Gracias por acompañarnos. Disculpame, hijo, si no lo pudimos hacer antes, nada más. Su perito de parte, Mariano Castex, ya mencionado en el video del Piti Álvarez, declaró que el empresario era un sujeto que delira y construye un mundo fuera de la realidad y vive en él. Es el único de los peritos que en el juicio sostuvo la inimputabilidad del empresario. Además, dijo, Consi va a la muerte derecho,
porque este tipo de delirantes termina así. Si no lo matan porque es inaguantable, se mata a él. En 2006, el intendente Gustavo Pose, quien según los Consi ideó toda la causa, distinguió a Elsa, la mamá de Marcos, como mujer ejemplar del año. A finales de 2012, confirmaron la condena de Horacio. Confirman la condena. Había sido 24 años y 9 meses de prisión. En marzo de 2015, Horacio fue trasladado a la unidad penitenciaria 48 de San Martín. Ahí consiguió un celular y publicó una selfie en Facebook. Además, publicó estados contando que ahora era vegano y que estaba haciendo un experimento científico con su cuerpo para comprobar cuál es el máximo potencial de longevidad con el que fuimos creados los humanos. Unos años después, en mayo de 2019, Consi accedió a la prisión domiciliaria por una arritmia cardíaca, ya que no podía recibir el tratamiento que necesitaba dentro de la cárcel. Al llegar a su casa realizó una publicación en Facebook donde decía: "Qué lindo estar en casa, vida nueva, empresa nueva, saludable 100%. Estoy intacto a pesar de todo. Gracias a mi filosofía de vida no me he contaminado. Todo lo contrario, y además salvé muchas vidas, más de 20 diabéticos y 11 cancerígenos". Además, se conoció un video en el que Consi paseaba 2 cabras en la puerta de su casa, por lo que se cree que pudo haber violado la restricción perimetral. Hugo Consi dijo que ese video fue un malentendido y que Horacio no se movió más allá de la fachada de su casa. Así es, Marisa, lo que ustedes están viendo en pantalla son precisamente las cabritas que salieron en el video. Pero el 16 de julio de ese año admitió que salió de su casa durante 12 minutos para ayudar a Hugo a empujar el auto que no arrancaba. La familia de Marcos no había sido notificada de la resolución por ningún medio. Se enteraron de la domiciliaria de Horacio por esa publicación de Facebook. A raíz de eso, y dato no menor de que se había quitado la tobillera electrónica porque, en teoría, le apretaba, volvió a prisión a los pocos meses. ¿Consi podría volver a la prisión por esto? Una de las tantas cosas, es por esto, mirá. En 2022, Horacio solicitó la libertad condicional, pero se la negaron al considerar que el empresario posee una incapacidad de ajustarse a las normas socialmente aceptables y, por ende, el fracaso del proceso de resocialización. Un año después, en enero de 2023, un ex amigo de Horacio y Hugo los denunció por amenazas, al afirmar que lo intimidaban por teléfono para que cambie la declaración que brindó en el juicio oral de 2005, ya que fue quien admitió haber llevado a Horacio hasta Mar del Plata después del crimen. En febrero, Consi solicitó nuevamente la prisión domiciliaria, pero la misma jueza que había rechazado su condicional se la negó. La razón: el condenado no está en condiciones de reincorporarse en la sociedad. En la actualidad, Horacio dicta cursos de nutrición en la cárcel. Recién cumplirá su pena el 13 de diciembre de 2027. El restaurante Dallas se vendió y lleva 5 años deshabitado. La familia Esquenone sobrellevó el dolor como pudo. Luego de la muerte de los padres de Marcos, sus hermanos decidieron tirar las cenizas de los 3 en el mar. Y es muy importante que todas las bombas falsas, el veganismo y el misticismo barato no nos hagan olvidar de algo muy concreto. Horacio Consi asesinó a Marcos Esquenone.